Hola, hola, aquí fusionados, ¿cómo estáis? Hoy vamos a trabajar sobre las 5 heridas de tu niño interior. Y creo que es un tema apasionante porque creo que todos tenemos alguna, si no es que varias o todas. Porque en estos días realmente al trabajar sobre el tema, el preparar el vídeo, digo, no, o sea, me he dado cuenta de cómo de alguna manera tenía todas y cada una de estas huellas que vamos a compartir el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿estás listo para empezar? ¡Vamos! ¿Por qué es importante trabajar estas 5 huellas? Y te lo voy a decir, pero sobre todo es vital que te esperes al final para llevarte las herramientas para poder desbloquear estas huellas. Lo primero es que como niños no tenemos la madurez, el cerebro no tiene la madurez para darle un significado correcto. ¿Sí? No tiene la capacidad, el neurocórtex no está desarrollado y el significado que le damos es interpretativo. Es a través de lo que yo he sentido. No es de una manera lógica, sino a través de cómo eso que yo he sentido le he construido un significado. ¿Y eso por qué es importante? Porque no hay madurez, no tenemos herramientas emocionales para gestionar la información, no tenemos la capacidad de poderle dar un significado lógico a eso que hemos sentido o a ese proceso que hemos vivido. Por eso todas y cada una de estas heridas puede que hayan sido literalmente has vivido ese evento o he tenido eventos en donde yo le he dado ese significado y he integrado esa información desde ese resentir, desde esa sensibilidad que tenemos como niños a las emociones. Y también lo siguiente es que como niño una emoción que hoy como adulto puede ser así, se vuelve así de grande, justamente porque somos 100% emotivos, vivimos las emociones de manera desbordante, nos abruman esas emociones y el no poder gestionar esas emociones justamente es lo que nos provoca muchas veces estas heridas sumado al significado y evidentemente al evento que haya vivido, ¿no? Entonces, vamos con la primera herida, abandono. No sé si hoy en día estés sintiendo que todo el tiempo quieres tener una pareja, quieres sentirte acompañado, puede que haya una huella de abandono. Para quien han experimentado abandono en su infancia, la soledad es el mayor enemigo, ¿no? La falta de afecto, la compañía, la protección y sentirse cuidado por los demás. Las personas marcadas con esta huella de abandono muestran una carencia afectiva en sus relaciones personales y afectivas. En muchas ocasiones sufren dependencia emocional. No sé si te suena de alguien cercano a ti que tenga esa dependencia emocional o incluso tú tengas esa dependencia hacia los demás o incluso tolerancia a lo intolerable, aquellos básicos que nunca habrías tolerado en otras circunstancias, ¿no? O para otras personas, ¿no? Sobre todo el no quedarse solas. En otros casos, dependiendo de su personalidad, tomará para ellos la iniciativa de abandonar a los demás como mecanismo de protección para no sentir lo mismo, ¿no? Por temor a revivir la experiencia que yo he tenido o que yo he sentido de abandono. La herida de abandono se sana de una manera muy sencilla de explicar, pero a veces compleja de hacer, que es trabajando el miedo a la soledad. Esto se consigue pasando tiempo de calidad con nosotros mismos, haciendo cosas que nos gusten y nos apasionen, pero sabiendo que estamos afrontando, que estamos resolviendo ese conflicto. Realizando actividades, evidentemente, que nos hagan cuidarnos a nosotros mismos y que nos identifiquen y saber gestionar el temor que tenemos a ese rechazo, ¿no? A sentirnos rechazados es muy similar, ¿no? Para ello debemos derribar justamente esas barreras invisibles del contacto físico, de las emociones, del afrontar, el acercarnos a las personas emocionalmente, de abrirnos emocionalmente o de que se nos puedan abrir emocionalmente esas personas. Es el niño interior y no el adulto quien teme, ¿no? Como todas y cada una de estas heridas, que lo dejen. Por eso hay que fortalecer la autoestima para evitar caer en el autosabotaje. Es necesario conectar con nuestro niño interior y abrazarle para que se sienta seguro y sea capaz poco a poco a disfrutar de sus momentos de soledad.
a poder estar en paz y plenitud estando solo. Segundo, miedo. Miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas más profundas que implican el rechazo hacia nuestros pensamientos, sentimientos, vivencias, el rechazo a nuestro amor e incluso a nuestra propia persona. Tiene su origen en experiencias de no aceptación, de no haberme sentido aceptado por parte de los padres, del entorno familiar cercano, abuelos, alguna maestra, compañeros, ¿no? Alguna vivencia que me conecte con ese rechazo, ¿no? A medida que el niño que vamos creciendo, evidentemente pues vamos sintiendo ese dolor o esa herida. Cuando un niño recibe señales de rechazo, crece en su interior una semilla de autodesprecio, o sea, de desvalorización. Piensa que no es digno de amar ni de ser amado y va interiorizando este sentimiento, interpretando todo lo que le sucede a través de ese filtro, a través de esa herida que está viviendo en presente. Así llega un momento en que la más mínima crítica le origina sufrimiento, porque se siente rechazado y para compensarlo necesita el reconocimiento, la aprobación de los demás. ¿Sí? Y yo he estado muchísimo tiempo con esta herida hacia papá. La herida del rechazo se sana empezando a valorarse, a darse valor a uno mismo, a autorreconocerse, obviando los mensajes críticos internos que nos damos a nosotros mismos o que recibimos del exterior. Para curar su cicatriz, pues es trabajar sobre tus inseguridades, ¿no? Generar mayor confianza a nosotros mismos y comenzar poco a poco a sentirnos más capaces, ¿no? Pequeños pasos que me acerquen a esa capacidad, que me van a dar valor y ese valor va a fortalecer mi autoestima. Para prevenir esta herida es importante pues, que tengamos respeto, ¿no? con los niños, con nosotros mismos, sobre todo, para generar esa seguridad y subir esa autonomía en la toma de decisiones, en el autoconcepto que yo tengo de mí, porque lo que estoy recibiendo de los demás son cosas que están sumando. Por lo tanto, mi autoestima va a crecer. Tercera huella del niño interior. Humillación. La herida de la humillación se abre cuando un niño siente que sus padres lo desaprueban o lo critican, afectando esto directamente a la autoestima, nuestra autoestima. Sobre todo cuando nos ridiculizan, ¿no? O incluso, como decía antes, el ejemplo de algún maestro o alguna situación que me haya sentido ridiculizado. Y te voy a poner mi ejemplo, ¿no? De pequeño usaba pañales hasta una edad muy avanzada y eso me hacía sentir humillado, ¿no? Nosotros construimos en ese momento una personalidad dependiente, ¿no? ¿De qué? Pues de la aprobación de papá, mamá, de lo que ellos están diciendo o validando de mí. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para sentirse útiles y validados, lo cual contribuye a alimentar más la herida, ¿no? O sea, estoy haciendo la cosa para, en este caso, recibir de los demás en vez de hacerlo de manera autónoma. Entonces, cuando no hay esa recompensa, evidentemente mi sistema de recompensas se va para abajo y me siento no amado, desvalorizado y entonces entro en otra dinámica, ¿no? Y es por el tema de la humillación. ¿Qué podemos hacer para resolver este conflicto? Pues esta herida se sana soltando la carga pesada de la humillación que llevamos puestas en nuestras espaldas y se consigue mediante el perdón de esa experiencia, mediante el perdón de las personas que me humillaron. Y puede ser que hayan sido humillaciones muy profundas, porque en sesión han salido cosas muy, muy, muy profundas, desde abusos, desde humillaciones de papá y mamá muy directos. Y a veces ese perdón es complejo, ¿no? Pero ese es el camino, porque si no soltamos, seguimos cargando nosotros esa carga que no nos corresponde, ¿no? ¿Qué debo hacer con los niños? Pues tener una crianza respetuosa, ser empático, afectivo, ¿no? Establecer límites, pero con respeto, para que ellos entiendan cuáles son las normas del juego, qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede hacer. La herida de la atracción o del miedo a confiar en los demás, ¿no? Esta herida pues surge normalmente cuando un niño ha sentido traición por algo que sus padres le prometieron, que no cumplieron, por un significado de algo que él pensaba que iba a ser así y no ha sido. De esos nos encontramos, la verdad, muchísimo. Y entonces pierdo esa confianza en que la vida va a ir bien, en que papá y mamá me quieren, porque me cambiaron de escuela, porque, no sé, el significado, cómo lo interpretamos el evento,
es la parte importante, ¿no? Cómo ese significado me hace sentirme traicionado o yo esperaba algo, ¿no? Y evidentemente he recibido otra cosa y eso me rompe la confianza, ¿no? Ese es el rencor que me hace tener con la vida, con papá, con mamá, con la situación que he vivido. ¿Cómo podemos hacer para sanar esta herida? Pues trabajar con la paciencia, trabajar ¿Qué podemos hacer para sanar esta herida? Pues trabajar con la paciencia, con la tolerancia, con la confianza y con la generación de la responsabilidad de los demás, ¿no? O sea, delegar a ellos lo que les toca y asumir a mí lo que me toca. Último, quinta herida, que es la herida de la injusticia. Herida por la cual se origina cuando los progenitores, papá, mamá o las personas que están en mi entorno son fríos, son rígidos, poniendo una educación autoritaria y no respetando las necesidades que tiene el niño, ¿no? Necesidades de amor, de sentirse amado, pero sobre todo de sentirse respetado. La exigencia constante genera en ellos el sufrimiento, la ineficiencia, la inutilidad y la sensación de que no es justo, ¿no? De por qué me pasa esto a mí, ¿no? Y esta herida nos hace como adultos muy rígidos, nos hace con juicios morales muy estructurados y nos hace perder muchas veces la visión clara, ¿no? Nos hace perder porque estamos viéndolo todo a través del filtro de esa injusticia. La forma de curar esta herida pues es trabajar sobre la rigidez mental, ¿no? Trabajando la flexibilidad, cultivando la tolerancia y la confianza en los demás, aunque a veces eso parezca ilógico o una utopía, pero generar confianza en que las cosas vayan a salir bien, en que la vida está de mi lado, en que Dios sí tiene un propósito para mí, ¿no? Todo eso va a construir, va a ayudar a resolver esta herida de la infancia. Pero si nos vamos a Kifushun, y aquí están las herramientas más específicas, ¿no? Hemos visto cada uno de ellos como concepto, cómo poderle dar una solución, pero necesitamos profundizar un poquito más. Entonces, la manera es identificar el punto de origen del conflicto de la herida. ¿Cómo lo vas a hacer? Con el test muscular. Coge el test muscular y pregunta si esta herida, primero pregunta cuál de las 5 heridas, la que te diga que sí, vamos a profundizar en ella. Me ha dicho que sí en abandono y pregunto de los 0 a los 5, de los 5 a los 10, hasta que encuentre la edad del punto de origen. Tú con 7 años. Y te pones a pensar y te enfocas en solamente abandono, ¿no? Automáticamente va a venir el evento o la situación, pero no quiero que la veas desde la parte lógica como adulto, decir, pero oye, papá en verdad solo se iba a trabajar y no lo veía nunca, solo los fines de semana, pero porque estaba trabajando. Ese es el adulto. Lo tienes que ver desde ese niño chiquito de 4, 5, 6 años que quiere recibir el amor de papá y mamá. Una vez identificas este conflicto, lo que vamos a hacer es poner un objetivo emocional, ¿no? En vez de abandonado, ¿qué quiero ser? ¿No? Yo quiero ser acompañado, yo quiero ser capaz, yo quiero ser integrado, yo quiero ser... Necesitas buscar un objetivo emocional e integrarlo como prioritario. Vamos a trabajar con ese yo soy y esa herramienta la vas a empezar a poner ahora que eres consciente cómo esa herida está en ti. Cada vez que vuelvas a sentirte abandonado o cada decisión que tomes y digas, esta decisión que estoy tomando es desde sentirme abandonado, vas a poner el yo soy. Por ejemplo, el objetivo emocional, yo soy acompañado. Y vas a repetirlo, yo soy acompañado, yo soy acompañado, yo soy acompañado. Lo vas a repetir 2 minutos como mínimo para que esa información se integre en tu sistema de creencias, se integre a nivel subconsciente, pero lo más importante para romper la automatización y tomar conciencia en presente y en el objetivo emocional que nos está dando una solución. Lo siguiente que te recomiendo es hacer Ho'oponopono. Con la situación, con el evento, con las personas desencadenantes del evento o con el significado del evento. Pregunta con el test muscular con qué tienes que hacer Ho'oponopono y utiliza esta herramienta de Ho'oponopono. La puedes buscar en nuestro canal, pero es muy sencilla. Perdóname, discúlpame, ámame, sáname, gracias por todo, yo te perdono, yo te disculpo, yo te amo, yo te sano, gracias por todo. Después de esto vamos a hacer reset, vamos a utilizar la técnica de reset. Vas a coger un imancito de neodimio si puede ser,
vas a cerrar tus ojos y vas a pasar el imán del entrecejo a la parte trasera de la espalda. Con los ojos cerrados vas a mirar hacia arriba, vas a pasar 2 veces el imán, vas a mirar hacia abajo a la izquierda, vas a pasar 2 veces el imán, abajo a la derecha, 2 veces el imán, arriba a la izquierda, 2 veces el imán, vas a mirar al frente con los ojos cerrados, 2 veces el imán, vas a tomar una respiración profunda, vas a exhalar, pero la parte importante es que pongas tu intención para liberar este bloqueo emocional. Después vas a verificar con el test si este bloqueo se ha liberado. Ok, te va a decir que sí en el 90% de las veces. Y después vas a afrontar este conflicto. ¿Cómo lo vas a afrontar? Si me siento abandonado, como decíamos antes, necesitas buscar espacios de soledad y estar tranquilo y consciente que es un trabajo que necesitas hacer para vencer eso que tú sentías. ¿Sí? Si lo tienes presente, te va a ser más fácil empezar a hacer cosas en soledad. Por ejemplo, antes pues no podía quedarme un fin de semana solo. Trabaja para estar un fin de semana en soledad y ver cómo te sientes. Observar una vez que ya has desprogramado, ya has desbloqueado el conflicto, cuáles son las sensaciones que te hace sentir este fin de semana en soledad. Y así con cada una de las 5 heridas. Espero que te haya ayudado este vídeo, espero que lo puedas poner en práctica, que es la parte más importante. Si te ha gustado, compártelo, dale like a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram. Nos vemos próximamente.